a todas a esta nueva edición de Craig Talks del mes de febrero. Como sabéis, hoy hablaremos sobre empresas sociales y, bueno, nos encantan estos encuentros entre coworkers que no necesariamente son de un mismo sector, pero sí que tienen un punto en común, que en este caso es trabajar en proyectos, en empresas con un marcado impacto social y bueno, sin más preámbulos, me gustaría que os presentarais. Si empiezas tú, María. Sí, por supuesto. ¿Se me escucha bien? Sí. Genial. Pues mi nombre es María Raurey, soy Portfolio Manager en la empresa MDCE Social Capital. Somos un fondo de impacto social que se creó en 2006 para poder dar financiación acorde a las necesidades a entidades sociales que trabajan en países en vías de desarrollo de todo el mundo. Y primero centrándonos en lo que eran microfinancieras, y desde hace unos años también damos inversión a lo que sería pequeña y mediana empresa en sectores agrícolas, con soluciones de agua potable y saneamiento o soluciones de energías renovables, y trabajamos en 32 países de todo el mundo, en los continentes principales. Yo por mi parte me dedico sobre todo a las regiones de la África francófona, Europa del Este, Cáucaso y un pinito de aquí y allí de Latinoamérica, Haití, Nepal, bueno, un poco de todo, pero a esto es a lo que nos dedicamos así, muy rápidamente. Perdón, Isa. Sí, nos presentamos. Bueno, a veces si cambio al catalán, perdonadme, porque normalmente a nivel de trabajo hablo catalán y rápidamente me cambiáis, ¿vale? Que yo soy castellano parlante normalmente, pero no hay problema. Bueno, yo a nivel profesional, ¿no? Es decir, es un poquito mi presentación. Pues yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduada en Gestión y Dirección de Empresas Deportivas y Marketing Internacional por ESER. Y bueno, bagaje profesional, llevo desde los 16 años casi en Eurasport. Os explico por qué no es una empresa propia, al final vengo, ¿no?, en nombre en representación de una entidad, que es una asociación sin ánimo de lucro, y bueno, llevo allí desarrollando múltiples tasks, ¿no?, múltiples tareas desde que empezamos, pero sobre todo en el ámbito de la gestión, pues más gestión cultural, centros cívicos, dirección de centros cívicos, coordinadora de proyectos pues innovadores, manager del área de cultura en muchos momentos, y ahora estoy en la parte del retorno, de coworking de retorno social, que es un poquito el proyecto que venimos un poquito a comentar, ¿vale? Aparte de Eurasport, estoy también en una dirección técnica de una escuela de balonmano, de un club de balonmano, y en ella hemos puesto en marcha un proyecto también muy interesante que se llama We Share Handball, que se trata un poquito de esto, ¿no?, de compartir experiencias de los clubs, recursos y demás, para intentar que estos clubs no dependan solamente del ámbito público, sino que se espabilen, que busquen recursos, que se profesionalicen y tirar a nosotros hacia adelante. Es decir, que hago un poco de transferencia normalmente en la parte, ¿no?, allí donde estoy. A nivel de empresa, pues estoy, ya os digo, no es una empresa propiamente dicha, es una asociación sin ánimo de lucro, Club Eurasport, que desde el 92, ¿no?, pues lleva la gestión, sobre todo gestión pública, de equipamientos culturales, deportivos, y con una marcada vertiente social, ¿vale? Ahora mismo pues gestionamos 6 centros cívicos, 3 equipamientos deportivos. Tenemos actividades extraescolares y educativos, sobre todo en periodos estivales, y últimamente ya se ha incorporado al proyecto pues los coworkings de retorno social, que comentaremos un poquito más tarde, ¿vale? Y es esto. Genial. ¿Y Amaya? Bueno, a ver si me oís bien con la mascarilla puesta. ¿Sí? Bueno, hablo un poco alto y ya está. Bueno, pues yo soy Amaya Arranz y yo soy la COO y directora de Impacto Social de Rubicap. Rubicap es una copa menstrual, que es una copa de silicona que se utiliza para gestionar la regla y dura hasta 10 años. Entonces, una solución, digamos, ecológica, porque en vez de estar cada mes con tampones y compresas, tienes un producto
que dura 10 años. ¿Y en qué nos diferenciamos de otras marcas de copa menstrual? Pues en que por cada copa que vendemos, donamos otra copa a una niña o una mujer que no tenga acceso a productos menstruales. Esto puede ser muchas comunidades en África o en Asia, aunque también cada vez lo vemos más en Europa, la pobreza menstrual como problema. Y bueno, en este sentido hemos donado más de 100.000 copas a niñas y mujeres en todo el mundo. Eso te digo, pues Kenia, Uganda, Tanzania, Nepal, también Alemania, también Inglaterra. Y bueno, lo que más nos enorgullece del trabajo que hacemos es que no damos solamente una copa. Hemos desarrollado herramientas de educación con las cuales nuestros asociados en cada país, porque no soy yo la que va a educar con la copa, trabajamos con ONGs locales en cada país. Se hace un proceso de educación en salud menstrual, salud reproductiva, hay un proceso de seguimiento, se crean grupos de apoyo. Digamos, intentamos que aparte de dar un producto, también demos herramientas para que la persona que esté menstruando no se avergüence, no sienta vergüenza o estigma por menstruar y que haya un poco un grupo de apoyo entre las personas. Y bueno, es lo que hacemos básicamente. Genial. Y bueno, tú, Amaya, ya te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta. No, genial. Pero Isa y María, ¿podríais explicar un poco más concreto qué impacto, o sea, qué acciones sociales lleva a cabo MCE y Synergics? Que me gusta que haya esta contraposición porque tanto Rubicat como MCE son compañías de impacto a nivel global y Synergics, sin embargo, es súper local. Pero me parece muy, muy interesante esta contraposición. Vale, yo si queréis, empiezo María, si quieres. Synergics, como definición, es un coworking de retorno social, ¿vale? Synergics es básicamente, quiero puntualizar, que es un espacio municipal, ¿vale? O sea, que el que aporta el recurso y que el que paga, por decirlo así, es la administración pública, es el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso en el distrito de Sant Andreu, pero como concepto es un coworking con todos los servicios de coworking. Ese es un espacio para profesionales, como podéis tener en el CREC, las mesas, los espacios, salas de reuniones, todo el tema de poder imprimir, reprografía, ¿no? El tema de los escáneres y demás. Y después está el concepto de retorno social, que es que los coworkers que están allí, las personas que están allí alojadas, no pagan, no hacen una despesa, un gasto económico por estar allí, sino que hacen acciones de retorno, es decir, con las entidades, con servicios públicos también del entorno, como tú dices, muy, muy localizado, de momento en Baró de Viver. El proyecto nace en Baró de Viver, un espacio un poco deprimido allí en el Nus de la Trinitat, ¿no? Entre los cruces de las grandes vías de la Ronda Litoral, Ronda de Dalt, que los hacen sector maquinista, que los hacen estar allí un poquito aislado y que muchas veces pues no tienen los recursos ni siquiera básicos necesarios, pues, como comercios, no tienen cajas, ¿no? Para sacar dinero, no tienen muchos recursos. Entonces hay entidades con necesidades, servicios, y estos coworkers tienen que hacer acciones de retorno para estas entidades, ¿vale? Es decir, pagan, por decirlo así, por estar en el coworking con acciones. ¿Qué son estas acciones de retorno? Son pues poner las habilidades tanto profesionales como a veces las personales, ¿no? Porque muchas veces tenemos habilidades, ¿no? Que no son del ámbito profesional. Y es una característica importante en muchos de nuestros proyectos emprendedores, porque el perfil es como muy, muy emprendedor. Yo me estaba dedicando anteriormente a otra cosa profesionalmente, ahora me dedico a otra, pero mi bagaje es mucho más amplio, ¿no? Es decir, he querido dejar la banca, me vengo a hacer un proyecto más social, porque por el tipo de proyectos que se alojan allí son así, pero conozco el tema economía, puedo ayudar a las entidades, tema presupuestos, tengo otras habilidades. Entonces, pues, este sería el objetivo, básicamente, pues, del proyecto: generar conexiones, ¿vale? Darse a conocer tanto las entidades como los proyectos económicos, ponerlos en contacto y aprovechar un poquito la potencia de la administración pública a nivel de comunicación. ¿Vale? Un ejemplo de
un ejemplo de acciones de retorno social que se llevan a cabo en Synergics, ¿cuál sería o cuáles son las más comunes? Pues normalmente, tengo que decir, las entidades, ¿vale? Nosotros hacemos una prospección de las necesidades del territorio y les preguntamos, ¿qué necesitas? Pues claro, básicamente nos dicen comunicación, ¿no? Cartelería, nos dicen algo de gestión, ¿no? Pues gestión de trámites, ayudas, ¿no? Pues a pedir subvenciones o a pedir pues del certificado digital y demás. Lo que nosotros estamos trabajando en ampliar un poco este espectro, ¿no? Es decir, tenemos muchos profesionales con un bagaje más amplio en el que os podemos dar pues, otras miradas, como la perspectiva de género, ¿no? Había cooperativas que ¿no? hablaban y tenían pues, la perspectiva de género como su leitmotiv. Pues vamos a tratar cómo dentro de todas las entidades de los servicios de allí tratáis el tema de ¿no? la comunicación y todo a través del género, las actividades, la propia confección de las actividades, ¿no? que lo tengan dentro. Temas audiovisuales, muchos vídeos, fotografías, ¿no? de las actividades que hacen, eventos, temas de página web, ¿no? Oye, pues necesito que nos echéis una mano en el tema de página web. Todo eso. También los colegios, por ejemplo, institutos que están allí nos piden, oye, pues hacer un poquito, explicar qué es el coworking, explicar qué es la emprendeduría, explicar otras opciones que tienen, ¿no? de ser profesionales o de la carrera, ¿no? de los chicos y chicas que están allí. Es una de las... son ejemplos. O sea, sería un poco cosas muy del día a día, ¿no? Lo que os piden. Se trata un poco de ser resolutivos, ¿no? Porque muchas veces las entidades, ¿no? la administración les da dinero y se lo gastan en qué se lo gastan, ¿no? Pues en lo típico, ¿no? Pero en este caso el hecho de tener profesionales con diferentes perfiles también hace que pidan ciertas cosas y son muy del día a día, son muy de necesidades básicas, ¿sabes? Oye, pues mira, ya te digo, un certificado digital o también han habido otros proyectos que van directamente a la población, ¿eh? Dicen, oye, pues allí no suelen pagar, porque hay un centro cívico, pero no suelen pagar para ir a aprender a hacer inglés, porque las necesidades básicas del territorio son ¿sabes? Pues mucho más básicas. Pues hacemos un taller gratuito, abierto a la población para que venga y haga inglés, nuevas tecnologías, bueno, que no son nuevas, ¿no? Tecnologías de información o alguna otra cosa. Genial. Y María, ¿nos podrías explicar un poco en qué campos actuáis a nivel social? Por supuesto. Pues mira, para empezar, solo comentar un poco cuál es la misión, ¿no? de MCE. Al final, cada fondo de impacto social tiene sus propios objetivos sociales. En nuestro caso, ya desde el principio ha sido realmente desbloquear financiación y capital para que se vea un empoderamiento de familias en una situación de pobreza. Esta es nuestra base, ¿no? Entonces, esto suena muy bien, pero ¿cómo lo materializamos al final, ¿no? En nuestro día a día? Pues a través de tres elementos, que son los elementos que siempre analizamos cuando entramos a invertir en cualquier tipo de empresa social o en cualquier tipo de país, que son principalmente tres, que es esa empresa social empodera a la mujer de alguna manera, es decir, le está dando oportunidades económicas donde en un contexto donde la mujer está pues dejada de lado, ¿no? Donde pasan muchas culturas, se le está dando empoderamiento a nivel en formación, sea lo que sea que la empresa social esté haciendo. Si existe un empoderamiento de la mujer, para nosotros es como un primer tic de, vale, se está alineado con nuestra misión. La segunda es que tenemos que ver crecimiento y desarrollo en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque estas áreas rurales en países en vías de desarrollo son las donde llega menos este tipo de apoyo, ¿no? Hay mucha ONG, mucha fundación, pero llega un momento que hay muchas comunidades que necesitan lo que nosotros decimos pues el next step, ¿no? el siguiente paso para que poder crear un proyecto que pueda ser sostenible, etc. Entonces, esto es algo que queremos ver que la empresa social ayuda a crear. Y al final todo esto se centra en dar apoyo a empresas sociales
locales, ¿no? Por poneros un ejemplo, porque al final todo queda muy amplio y es mucho más interesante centrarnos en efectos. En muchos países, como puede ser en Latinoamérica, en África, muchas personas a nivel rural se dedican a la agricultura, lógicamente. Y en la agricultura, que es producción sobre todo de productos que al final son lo que nosotros llamamos commodities, ¿no? Que son productos que ellos producen de la materia prima, como pueden ser pues, los granos de café, los granos de cacao, sin transformar, y los venden a los países desarrollados, nosotros, Unión Europea, Estados Unidos, lo que sea, para que sean las fábricas de ahí que lo transformen y luego lo revendan el producto finalizado, como puede ser el polvo de cacao, como puede ser el café, ¿no? Lo revenden al país donde en realidad la materia prima está saliendo del mismo país, lo que no tiene lógica ninguna. ¿Por qué? Porque la riqueza, la creación de empleo, que es uno de nuestros objetivos, se está creando en el país extranjero, no se está creando en el propio país. Pues una de las cosas que MC intenta apoyar es la creación, o sea, nosotros no las creamos, pero el momento que existe creación de este tipo de empresas que, por ejemplo, transforman productos autóctonos en el mismo país, lo que genera riqueza en la comunidad, empleos. Muchas de estas empresas también tienen objetivos de género, entonces meten a las mujeres a pasar como a ser parte de un equipo de transformación de producto, etcétera. Nosotros entonces damos la financiación, ¿no? Porque se están cumpliendo pues con todos los objetivos. Y otra vez, un ejemplo muy práctico, pues uno de los proyectos que invertimos es, por ejemplo, una entidad que trabaja con pequeños agricultores que tienen parcelas pequeñísimas que producen, por ejemplo, pitaya, que es una fruta muy típica de América Central. Lo venden a la empresa que nosotros apoyamos financieramente para que lo transformen en lo que se llama puré de pitaya, y este puré de pitaya luego ya se vende, ya se exporta a Estados Unidos para hacer productos, por ejemplo, pues Danone, los productos de Innocent Drinks, que a veces que a algunos quizá os suena, pues para ponerlo en los productos y venderlos, ¿no? Entonces toda la riqueza se queda en el país de origen. Estos son los tipos de proyectos que nosotros apoyamos. Uh-huh. Yo aquí veo muchos puntos en común entre Rubicab y MCE, sobre todo, ¿no? A nivel de empoderamiento de la mujer y cómo a partir de este empoderamiento también dinamizas la economía local de las zonas rurales, ¿no? Claro, porque al final, pues, como bien dices, ¿no? Quieres que digamos, el beneficio del trabajo se quede en el país de origen. Pues, exacto. Un poco igual, ¿no? Queremos que una mujer no deje de ir al trabajo porque tiene la regla. Queremos que se puedan juntar mujeres y hablen de sus cosas y se formen entre ellas. Por ejemplo, en Nairobi, donde yo viví muchos años, siendo peluquera, por ejemplo, ¿no? Si tú eres una mujer que sabía hacer las uñas en la peluquería, pues ya eras independiente, podías ganar dinero, había que salir de casa, había que hablar, hacer contactos, y todo eso es como un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho yo lo que relaciono sobre todo con vuestro proyecto es que son necesarios proyectos de este tipo porque para que las mujeres puedan estar en una situación de tranquilidad, de salud, para luego, cuando lleguemos nosotros con nuestra financiación a través de las empresas sociales, ellas puedan pues formar a estas mujeres en una actividad económica, que ellas puedan crear su propia actividad económica y que esta actividad económica idealmente vaya creciendo, se convierta en una pyme y esa pyme pueda ser, ¿no? Reinvertirse, etc. Entonces, al final es un poco la teoría que nosotros le llamamos la teoría de cambio, ¿no? De cambio social, que queremos ver. Si una mujer no es capaz de gestionar cada 28 días su situación menstrual, va a ser muy difícil que pueda dar seguimiento a una actividad económica de una manera pues, sostenible y que pueda conseguir pues, microfinanciación o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, todo es holístico, ¿no? Son ayudas, son apoyos holísticos para que al final ver estas comunidades pues, empoderadas y saliendo de una situación de pobreza. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo. En ese sentido también vemos que lo que decías tú, ¿no? Cuando cada 28 días no tienes la regla, y vemos que si una niña cuando tiene la regla cada 28 días no va al cole, cada vez como falta más al cole, cuando va le da más vergüenza estar allí porque no está tanto como los demás.
y eso le hace empezar a caer un poco como detrás, ¿no? Y al final lo que es un problema de 4 días al mes impregna toda su vida, digamos. Y además a veces la única manera de que consigan compresas es en el colegio. No todos los meses, no suficientes, pero igual cada 2 meses les dan una compresa. Cuando dejan de ir la pierden y por eso pensamos que un producto sostenible como Rubicap hace, te dan la copa y da igual que vayas al cole, que no, que trabajes, que tal. Tú tienes tu copa para que te lleve, digamos, ¿no? Los siguientes 10 años, para que lleve tu menstruación, digamos. Y crea estos círculos virtuosos, ¿no? De madres que se juntan y hacen grupos de que los lunes yo cuido a los niños y tú vas a trabajar y luego al revés y todo es un poco, pues eso, círculos virtuosos. Y ahora que hemos conocido un poco mejor los proyectos, os quería preguntar ¿qué barreras os encontráis a la hora de desarrollar vuestro negocio o el proyecto de Synergics que igual no os encontraríais si no fuese una empresa social? Es decir, por ejemplo, si Rubicap solo vendiese copas menstruales, igual habría algo que sería más fácil, ¿no? O que requeriría menos esfuerzo de lo que estáis invirtiendo ahora. En nuestro caso yo creo que es que las copas menstruales, yo tengo 40 años, ¿no? Hace 20 años, la primera vez que vi una copa menstrual, la usaban las hippies. O sea, había como 2 marcas, la comprabas online, era como una cosa rara, ¿no? Y ahora igual hay 120 marcas a nivel mundial, igual solamente en España hay 7 marcas españolas, hay muchísima competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes vender la copa por 45 euros. Las copas de silicona a grado médico cuestan 18, 22, 25, 30 euros, un poco depende de otros aspectos, ¿no? Pero tú, si subes de precio con la competencia que hay, te sales del mercado. Entonces tienes que integrar un gasto de recursos humanos, de producción de copas, de los materiales que creamos, de apoyo financiero a ONGs con pocos recursos. Tienes que integrar todo eso en un precio que no te saque del mercado. Y muchas veces la gente, pues yo entiendo, ¿no? No quiere enterarse de todo el trabajo detrás de la donación, quiere ver buy one, give one y ya está. Y si te vas de precio, pues ya no le interesa y es normal, ¿no? Pero eso es integrar un gasto y un esfuerzo que luego no puedes repercutir en el precio. Y bueno, para nosotros lo que es un desafío enorme es que vendemos un producto que cuesta un montón adquirir al cliente, porque para una mujer cambiar el producto menstrual es mentalmente difícil, ¿no? Se usa tampones, se compra siempre, cambiarlo es complicado y cuando la convencemos, entre comillas, de usar una copa es adiós por 10 años. O sea, ni siquiera es que nos la convencemos, luego tenemos un retorno, no, es cada una es un esfuerzo y luego con el esfuerzo detrás de la donación. Pero bueno. Yo por mi parte tengo que decir que si yo me dedicara a lo que me dedico sin ser empresa social sería un banco. A ver, las cosas como sean. O sea, quizá un banco no, pero sí que seríamos pues nada, pues otro financiador que da créditos y ya está. Pero lo que está claro es que no estaríamos trabajando donde estamos trabajando y no estaríamos trabajando con las empresas que estamos trabajando, porque nuestro concepto ya es ir a un nivel de riesgo que justamente los financiadores que nosotros llamamos tradicionales, como puede ser la banca o los otros que han existido de toda la vida, nunca van y nunca irían, ¿no? El riesgo es demasiado alto y no vale la pena. Entonces, de ahí se creó lo que es la inversión en impacto social. Yo tengo que decir que a nivel barreras yo cada vez me encuentro menos, porque me encuentro en la misma situación que justamente Amaya está comentando. Yo tengo 35 años, no soy tan vieja, pero en la universidad nadie hablaba de inversión de impacto social. Y ahora sí, ahora es conocido, es un concepto, la gente entiende más o menos de qué va, ya no tienes que venderlo y revenderlo, que es algo que vemos cada vez más. De hecho, para mí las barreras para desarrollar el negocio cada vez son menos, porque cada vez la sociedad se da cuenta que si todo fuera inversión de impacto social, es que iríamos mucho mejor. Que si seguimos haciendo un poco pues, la diferencia de lo que es inversión tradicional y la inversión de impacto social, ¿no? Y Isa, a nivel de como coworking, ¿qué barreras o qué limitaciones os encontráis? Pues allí, en el entorno en el que estábamos, realmente hablar de coworking era complicado.
entender que el concepto coworking y cuando realmente allí hay otras, como decía antes, había otras necesidades básicas y otros servicios públicos seguramente mucho más necesarios para el entorno según ellos. Hablar de coworking era complicado, ¿no? Como cualquier concepto nuevo, por decirlo así, creo que al principio fue un freno, era quién son, a qué vienen, esto qué es. Pero realmente, bueno, el coworking partió de tener unos espacios allí vacíos, insolubles, ¿no? A todos los niveles. Y el distrito en su momento quiso dar luz, quiso, ¿no? Dar salubridad, poner recursos por la noche era un entorno hostil, por decirlo así, y entonces el hecho de que nos fuésemos, ¿no? Integrando con las entidades, ¿no? Hablando mucho con los usuarios, ayudando a la Ramona de la entidad tal, ¿no? Y mucho más cercana, pues realmente fue mucho más sencillo. Por otro lado, otra cosa compleja para nosotros fue el concepto de medir lo que era el impacto social, ¿no? El hecho de estar allí era importante, ¿sí? El que estuviese abierto, el que hubiese luz, el que hubiesen esas relaciones, ¿no? Con gente que viniese de fuera. Ahora era difícil traer coworkers del centro de Barcelona al satélite que hay fuera, ¿no? Más allí. Eso fue un éxito y lo conseguimos, pero una vez ya puestos allí es cómo medimos el impacto social, ¿no? Pues nos pusimos y creamos una moneda social, virtual en este caso, no la producimos físicamente, para poder extrapolar todo aquello que pasaba, porque nosotros habíamos oído comentarios incluso de decir, oye, allí en Synergix pasan cosas, pero no se sabe muy bien qué pasa, ¿no? Entonces, aparte de explicar pues qué acciones, como me preguntabas antes, intentamos extrapolarlo económicamente también. Es decir, estamos allí y el impacto económico que estamos favoreciendo, el intercambio, más allí de las conexiones, hicimos una equiparación de Flock, se llama la moneda. Flock como una pequeña parte de un todo, ¿no? Un Flock es un copo, ¿no? Y entonces como una pequeña parte de un todo que hicimos una extrapolación con el euro, era un Flock €1, y entonces pues cada entidad tiene un monedero, los coworkers tienen otro monedero, y entonces nosotros damos como equipamiento, como Synergix, damos una cantidad de Flocks a las entidades al año y se lo tienen que gastar en servicios, ¿no? Es a partir de aquí, con estos Flocks, los coworkers pueden conseguirlo a través de haciendo estos retornos, y a nosotros pues en cierta manera nos abonarían el estar allí en el equipamiento, pues con esta moneda virtual. Pero es una forma de hacer inteligible el concepto impacto social, ¿no? O sea, el retorno, ¿no? Te diré una experiencia personal mía, que el jueves pasado le expliqué el proyecto de Synergix a una persona, a un coworker de CREC, y a él le costó entender cómo funcionaba el tema de la moneda virtual, del retorno, de los Flocks. Entonces, igual no digo que sea un problema nuestro o sea, mío en este caso de no saberlo explicar, sino que igual el hecho de ser un concepto nuevo, ¿no? Como decía María, que cuando ella estudiaba la inversión de impacto no se conocía, o como decía Maya hace 20 años, copa menstrual era un ovni. ¿No? Al final es un poco ser pionero, ¿no? Y os toca como Synergix hacer el esfuerzo de poner el coworking de retorno social en primera plana, ¿no? Sí, realmente es un proyecto pionero ¿sabes? En el mundo. No hemos encontrado otra experiencia que hable de coworking y que realmente hable de coworking en el sentido de retorno social, ¿vale? O sea, no es que sea... Nosotros no lo vemos, como lo decíamos, como muy, ¿no? Decir algo extremadamente complicado, ¿no? Porque viniendo de la parte social de centros cívicos, ¿no? Viniendo de la parte más administración pública también, por decirlo así, ¿no? Con el tema del bagaje de coworking también, ¿no? Un poquito que nos une con el CREC y demás, lo vimos como algo natural, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Este triángulo, ¿no? Sí que, como dices, nos ha tocado ser muy
educativos, ¿no? Muy didactas en este sentido, porque el concepto de retorno ya cuesta un poquito, si no nos vamos básicamente a las pequeñas acciones como hablábamos antes, ¿no? Más directas, ¿no? Hacer un cartel o demás, es decir, ampliar miras. Y el tema del FLOG, yo creo que ha ayudado un poco todavía a conceptualizarlo más. O sea, que si aparte si no entendemos el FLOG, realmente es que básicamente es una cuestión de ir, probar, es como una, ya te digo, es una moneda. Lo que pasa es que lo que no se toca a veces también, no es lo que decimos, cuesta entenderlo, pero sí, como concepto nuevo, ya te digo, siempre hay que ser muy autodidacta con las entidades, con los propios coworkers, ¿no? Que también entender hasta dónde ponen el límite. Un retorno no significa hacer mi proyecto profesional y cambiar una parte profesional que a mí me tendrían que pagar por retorno, sino es una pequeña acción de visibilización de lo que puedo hacer, ¿no? Pero no es que me paguen con los FLOGs, hay lo que podría cobrar con dinero, ¿no? Es decir, es ampliar el campo de posibilidades de las entidades y tiene que haber un crecimiento mutuo entre la entidad y el coworker, ¿vale? El coworker y la coworker también tiene que salir beneficiado de esa relación, no solamente recibir los FLOGs, ¿no? Sino tiene que decir, cerrar el círculo un poco. claro, es decir, no solamente consigo los FLOGs para quedarme, porque sea una acción como muy directa, sino que estoy aprendiendo, en qué entorno estoy, con qué tipo, ¿no? de público estoy accediendo, qué oportunidades le da. Hay muchos coworkers que su proyecto en sí no era social y han abierto un poco el espectro, ¿no? Es decir, si tengo una mirada social dentro de mi proyecto, ¿qué haría? Genial. Y hablemos ahora un poco de negocio, más enfocado a negocio y marketing. Sobre todo en cuanto a MC y Rubicap, vosotras, ¿qué es lo que creéis que fideliza más a vuestros clientes? Bueno, yo si quieres empiezo porque lo tengo bastante claro. Al final, nosotros estamos dando apoyo a clientes que sin nosotros bien tendrían problemas en conseguir financiación o bien conseguirían financiación con estructuras, digamos, poco adaptadas a sus necesidades o a la necesidad del negocio, o bien con condiciones, digamos, abusivas. ¿Vale? Entonces, MCI llega en un estado donde las empresas tienden a ser frágiles aún, pero que se ve el potencial, porque obviamente si no, no das una financiación porque les puedes hacer más daño, pero cuando existe este potencial, aunque la empresa esté frágil, nosotros lo que hacemos es adaptar nuestra financiación justamente totalmente al negocio, ¿vale? A sus necesidades, con la posibilidad de flexibilizarlo, con la posibilidad de hacer estructuras que se pueden cambiar durante la vida de ese préstamo, de esa financiación. Si fuese necesario, por ejemplo, en la COVID, durante la pandemia, hemos tenido que reestructurar muchos préstamos porque las empresas no podían devolverlos y obviamente fuimos los primeros que lo entendimos perfectamente y no hubo problema pues, en reestructurar y dar flexibilidad, pero sobre todo es que también damos préstamos sin garantía, que esto es algo que cualquier financiador te dirá, estáis dando un préstamo a una pequeña y mediana empresa que hace karité en medio de Mali sin garantías, y claro, la gente alucina, ¿no? Pues sí, justamente por eso existimos, porque podemos hacerlo y porque nuestros garantores, que es al final quienes nos apoyan y nos dan la posibilidad de conseguir este dinero para invertirlo, creen en ello, ¿no? Entonces, este valor añadido, obviamente una empresa que ha ido picando piedra, dando puerta con puerta y que siempre han dicho que no, o que le decían que sí, como los bancos locales, en este ejemplo de Mali, por ejemplo, pues los bancos de Mali, sí, te lo damos, pero si nos dejas toda tu planta productiva como garantía, ¿no? Así que si no puedes pagar, nos quedamos con la planta productiva. Y claro, con estas condiciones tan desfavorables llega un MC y obviamente que están comprometidos desde un principio porque ven compromiso desde nuestro lado a dar apoyo a largo plazo a su proyecto, lo que significa dar apoyo a ambos objetivos que ellos tienen, tanto de crecimiento de la empresa como los objetivos sociales que todos ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Y en Rubicap, Amaya, ¿cuál crees que sería el punto clave? Porque has dicho que vosotros estáis como un poco por encima de precio.
¿cuál crees que es el punto clave que os hace ser bueno, un referente ahora mismo en el sector? Espera, que estés en el mute. ¿Ahora me oís? Sí. No estamos por encima de precio, pero no podemos subir el precio. Entonces, yo creo que a la gente le gusta Rubicap porque queremos... ¿Oís un eco raro o soy yo? Sí, pero nada. ¿Me oyes mal? No, bien. Bien, vale. Pues yo creo que nuestras clientes eligen Rubicap porque el producto es muy bueno. O sea, tardamos un montón en diseñarlo para que sea una regla que se adapta a muchísimas mujeres. No a todas, obviamente, porque otras preferirán siempre otro producto o otra copa, pero la anatomía de la copa se adapta a muchísimas mujeres, usuarios más jóvenes, mayores. Y luego tenemos cosas como el Money Back Guarantee, que te mandamos la copa, tienes 4 meses para usarla y si no te gusta, la devuelves y te damos el dinero de vuelta. Si la usas y dices, creo que la talla pequeña o la mediana me iría mejor, nos la envías y te enviamos otra. Con lo cual creo que damos la confianza de decir, bueno, prueba nuestra copa, te va a gustar, pero si no te gusta, 30 euros o 28 creo que son, es mucho dinero. Lo recuperas si no te va bien. Y luego el hecho de que creo que somos muy transparentes con nuestro impacto social, con quién trabajamos, cómo trabajamos. Somos muy conscientes de que no queremos caer en el complejo de white savior y entonces creo que no sé, ¿no? Que nuestras clientas, aunque no compren un montón de productos, porque precisamente no queremos que haya desperdicio, pues se compran la pequeña y la mediana o alguna edición especial, un color chulo, pero no es un producto que van a comprar un montón, ¿no? Pero creo que son fieles a nosotras por esto, porque saben que, bueno, que tenemos, pues eso, que si no te va bien la copa, te mandamos otra o te mandamos el dinero y que cuando hagas una donación, pues se va a hacer de una manera que la niña que reciba la copa o que reciba la copa la podrá usar de manera, tendrá agua, tendrá educación, lo que hace falta, vamos. Al final yo creo que en los tres proyectos estáis en la misma línea, que al final ya no es solo, ¿no? Acreditar un impacto social, mira lo que hago, sino que al final eso hay que acompañarlo también con un servicio que la gente, que los clientes o los coworkers se sientan acompañados, ¿no? Eso es. Totalmente. Mira, ha salido, bueno, has pasado de puntillas, Amaya, por un concepto que yo creo que, bueno, no sé hasta qué punto a vosotros os afecta negativamente, pero que cada vez se ve más, que es el concepto de greenwashing. Sí. Básicamente, hacer un marketing de sostenibilidad cuando una empresa realmente no es sostenible o podría serlo muchísimo más. Como estrategia corporativa. Sí. Negativamente porque lo pregunto en el sentido de que igual un cliente o un colaborador o un posible inversor dice, igual desconfía de lo que vosotros hacéis o decís hacer porque hay otros que han mentido. ¿Entendéis? Sí. Entonces, sí. A vosotras. A ver, yo por mi parte decir que cuando a nosotros nos llegan garantores, que al final son quienes nos dan el apoyo para poder tener el dinero para prestar y financiar estas empresas, nos hacen lo que se llama una due diligence, nos hacen un análisis para entender realmente que lo que estamos haciendo efectivamente, es decir, que lo que decimos básicamente lo estamos haciendo, ¿no? Para eso hay pues toda la parte que Isabel estaba comentando de medición del impacto. Nosotros hacemos cada año informes de impacto social, tenemos herramientas para medirlo, entonces es muy fácil cuando entras ver si una empresa
lo que se llama en inglés walks the talk, es decir, que camina sobre lo que ella misma está diciendo, o que en realidad es una pantalla, ¿no? Y que si rascas un poquito, pues que no vas a encontrar nada. Como concepto, yo creo que nos afecta relativamente, porque en el momento que alguien ya se mete un poco a entender en nuestro mundo de fondos de impacto, fondos de inversión de impacto, MC se conoce, es bastante referente, y entonces, de hecho, como uno de los más sociales, uno de los más comprometidos, de los que reportamos más de los objetivos sociales que conseguimos, ¿no? Entonces, rápidamente se disipan las dudas, digámoslo así. Lo que sí que para mí es un problema cuando voy a las empresas sociales, porque hay muchas empresas sociales que a veces se han creado de empresas, no, digamos, tradicionales, y es importante entender si esta empresa social, el accionista principal, que es la empresa, digamos, tradicional, va realmente a invertir para que esta empresa crezca si nosotros también invertimos. O es un greenwashing, o sea, es básicamente que lo están haciendo como responsabilidad social corporativa, como un proyectito que tienen ahí, y entonces tú te das cuenta que estás financiando algo que ni el propio propietario, ¿no? Accionista, le está dando importancia, y ahí es cuando nosotros no entramos, porque para mí entonces no es una empresa social, es pues eso, un proyectito para calmar, disipar el impacto negativo que puede estar creando la empresa madre, ¿no? A nosotras nos escribían a preguntas y me encanta. Las usuarias nos mandan emails, oye, pero este proyecto que tenéis en Nigeria, ¿habéis pensado? O sea, está guay, o sea, está súper bien, pero es importante eso, decir, bueno, de nosotras, ¿qué estamos dando? ¿Dónde lo estamos dando? O sea, teniendo en cuenta que hemos donado 100.000 copas, tenemos relativamente muy pocos asociados, porque cada ONG les damos, si quieren una donación, les damos igual 50 copas, tienen que mandar el reporte de impacto que comentaba María, ver cómo ha ido, entrevistamos, quiénes son los trainers, cómo lo hacen, no sé qué, y luego les damos, o sea, todo como súper poco a poco. Ya tenemos ONGs locales, en Kenia rural, por ejemplo, o en Uganda, que ahora manejan miles de copas al año, pero hay un reporte, hay una responsabilidad social, hay unas visitas, hay un poco todo. Pero claro, pues no sé, ¿no? Primero hay que enseñar lo que hacer, ser transparente, la transparencia es súper importante, y luego también ser humilde. O sea, yo hay muchas cosas, muchos problemas que no se me habían ocurrido hasta que una clienta de Rúbica me ha mandado un email y me dice, yo cuando estuve en Nepal me di cuenta de esto, ¿y cómo lo hacéis? Y digo, ostras, ¿esto cómo lo hacemos? Y un poco eso, ¿no? Escuchar y dejar que te adivina preguntas y dar la bienvenida a eso. Pero claro que sí hay bastante, pues eso, ¿no? Pues organizaciones que quieren igual dar algo y luego ponerlo en la página web, queda súper bonito, ¿no? Y también está guay, todo está bien, pero bueno, pues también saber qué es, que no es lo mismo hacer esto y en qué sentido, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de cosas como dar productos de higiene, de salud, de cuidado personal, hay que tener cuidado de que se da en condiciones seguras, de que hay agua, de que hay jabón, de que hay una información. O sea, al final también hay que vigilar un poco lo que haces, pero también con quién lo haces, ¿no? Claro. En Synergics tenéis, o sea, digamos, también tenéis estas dinámicas de que, por ejemplo, problemas que no os habíais planteado, los solucionáis a partir de coworkers o de entidades colaboradoras. Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los aspectos importantes sobre todo, y de las directrices del grupo de trabajo es esto, ¿no? Que nosotros somos el radar, ¿no? De las necesidades del entorno, de las entidades, de la población, y creo que es uno de los valores añadidos que aportamos, que en nuestro caso nuestro cliente es el ayuntamiento, ¿no? Pues el hecho de tener un equipamiento de proximidad que da, como decíamos antes, respuestas como muy ágiles, ¿no? A las necesidades del territorio, que pueden ser como mucho más, como decíamos, directas, ¿no? Que del cartel, o realmente es otras propuestas más directas que no, a lo mejor más estructurales que tienen. ¿Sí?
sí que el estar allí nos ha proporcionado una mirada de colectivos que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Por ejemplo, se hizo una escuela de biciescola, ¿vale? Que uno de los cotrabajadores dice, mira, una chica que arreglaba bicicletas. Digo, hay un grupo de mujeres gitanas, magrebís, que nunca se han planteado ir en bicicleta y no se lo plantearían. ¿Por qué? Por cultural, ¿no? Un poquito el impedimento cultural. Pues nosotros hicimos la propuesta de que varios coworkers allí fuesen voluntarios, esta chica cedía las bicicletas y les enseñaron en bicicleta. ¿Vale? Es decir, son necesidades del territorio, pero ya no solamente es ir en bicicleta, es lo que decíais mis compañeras de el empoderamiento, ¿no? Es decir, tenéis aquí un servicio que si tenéis alguna necesidad de hablar, de qué necesitáis, ¿no? De que entre ellas se conocieran, de romper también, de juntar colectivos que a priori no se unirían, ¿no? Esto nos ha pasado en diversas ocasiones, ¿vale? Es decir, qué necesidades tenéis y a partir de ahí nosotros reflexionamos qué es lo que os podemos ofrecer, incluso en la búsqueda de los coworkers, ¿no? No solamente esperar a que vengan, ¿no? Unos coworkers determinados y hacer, sino hay una necesidad específica sobre la zona, el comercio en sí, los bares que hay allí, ¿no? Oye, pues vamos a intentar buscar coworkers especialistas, ¿no? En desenvolupamiento económico, en las necesidades que van surgiendo de allí. Sí, estamos muy bien. Yo veo un punto en común entre Rubicap y Synergics, que es que tú, Amaya, comentabas en la entrevista que hemos publicado hoy en nuestro canal de YouTube, que te hemos entrevistado a ti, comentabas que ahora estáis empezando a actuar y a crecer en impacto social en Europa. Sobre todo, habéis empezado por Reino Unido, ¿verdad? Entonces, es como que habéis pasado de algo, pues, centro de África, Nepal, muy internacional, y igual habéis dicho, ostras, que aquí hay necesidades también. Entonces, habéis pasado un poco de global a local, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Tú piensas, estamos aquí en Kenia, Uganda, Senegal, y de repente te llega un email de una profesora de ciencias en Londres que te dice, mira, estamos aquí, que las niñas no tienen compresas y todas las profesoras andamos comprando compresas para las chavalas. Pero claro, esto no es sostenible, porque ¿qué pasa si dejan de venir al colegio? ¿Qué pasa si no lo compramos? ¿Qué podemos hacer? Una profesora que es maravillosa y nos comentó si podíamos donar Rubicats y que ella, como usuaria y profesora de ciencias, organizaría los talleres en el colegio mismo. Y así empezó esto, pero igual a mí no se me había ocurrido jamás empezar a buscar en Londres. Y luego resulta que esta chica lo ha hecho en su colegio, ha sido, o sea, súper exitoso y ha empezado a tener gente, ella está en Londres, de Gales, de otras partes de Inglaterra, enfermeras, mujeres que trabajan en refugios para mujeres, pidiéndole que vaya esta profesora con Rubicaps a esos centros. Y eso empezó, porque te digo, con un email de una profesora. Entonces es un poco eso, ¿no? Es escuchar y juntar colectivos y unir al final. Sí, no, al final cerca, ¿no? Tenemos igual, hay necesidades y carencias, ¿no? Que igual creemos muy lejanas y no lo son tanto. No lo son. Y, por ejemplo, yo creo que la necesidad, como decía Isabel, de unir colectivos, de comunicarnos, de hablar con los demás, aquello que nos pasa, es una necesidad universal. Y todo lo que sea crear grupos en los que esa necesidad siempre va a ser positivo en cualquier entorno, en cualquier situación. Totalmente. Y esto quizá para añadir parte de lo que hacemos en MC es dar apoyo a cooperativas en estos países donde trabajamos y en instituciones microfinancieras donde el concepto de hecho son lo que se llaman grupos solidarios. Estos grupos solidarios son grupos de mujeres que justamente se crearon para cubrir esa necesidad y para ese concepto donde la mujer se empodera entre ella y se dan apoyo
en una situación donde unas de las del grupo toman un microcrédito para crear un negocio y si hubiese algún problema, las otras se cubren entre ellas y es un concepto que justamente es la base de lo que se llaman las microfinanzas sociales. Nunca se había planteado algo así y es casi como darle la vuelta a todo un sistema financiero que siempre se venía dando como pues inversiones a los más ricos, ¿no? Y el concepto de asociación, de grupo, de comunicación, de cooperativa es básico en una situación de vulnerabilidad. Esto lo hemos visto clarísimo también en nuestros proyectos. Sí, en este sentido también en Synergic nos hemos dado cuenta que el perfil de cotrabajador, cotrabajadora es un 70% mujeres, un 30% hombres, que no es la realidad del resto de coworkers. Entonces, sí que nos han pedido, en cierta manera, que hagamos un poquito, ¿no? Un poco el estudio y la perspectiva, ¿no? de la emprendedora, ¿no? Y qué dificultades tiene, ¿no? Y entonces empezamos el año pasado en Synergics un proyecto de poner en valor y de ver qué necesidades específicas tenía el emprendimiento femenino y sobre todo en proyectos más de tipo social, ¿no? Que al final... por H, por B, evidentemente, los proyectos que vienen a Synergics son muchos con una vertiente ya pues social. Empezamos, ya os digo, un estudio y realmente ellas mismas decían, ¿no? La dificultad primero de la conciliación, evidentemente, ¿no? Que siempre sale, pero también las relaciones que ellas mismas tienen con sus propias capacidades. ¿No? Es decir, yo puedo emprender, yo soy capaz de hacerlo, yo, ¿sabes? Entonces, muchas limitaciones no solamente vienen de fuera, sino son internas. Y entonces el apoyo, ¿no? De encontrar dentro del propio servicio del coworking, no solamente dar formación, ¿no? Formación en habilidades empresariales, por decirlo así, sino un poco soporte emocional y decir, ¿no? Y empoderar y ver cuáles son esas barreras limitantes que te estás poniendo tú y cuáles son reales y cuáles no, ¿no? Esto es uno de los temas más interesantes que han venido sobrepuestos, por decirlo así, y que hemos cogido y estamos trabajando para verlo, para visualizar. Bueno, no sé si vosotros queréis añadir algo más. Yo os voy a hacer la última pregunta y ya cerraremos la Craig Talks. Y un poco ya sé la respuesta, pero es que la quiero lanzar. Escuchándoos, aún me reafirmo más. ¿Por qué no todas las empresas son empresas sociales? Ah, amigo. Este es el objetivo, está claro. ¿Por qué no lo son? Es difícil contestar esta pregunta porque, de hecho, empresas sociales han existido siempre. Lo que pasa es que las hemos empezado a diferenciar también desde hace relativamente poco, digamos. Por empresas que buscaban más allá del propio riqueza personal, digamos, y crear algo, como yo digo, o sea, puede ser cualquier pyme en cualquier país en vías de desarrollo y también cualquier pyme de aquí al lado, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta siempre desafiar estos tipos de preguntas en qué es una empresa social al final, ¿no? O sea, seguramente definiríamos cómo es la empresa que busca un retorno más allá del valor intrínseco de generarse riqueza para ella o para su accionariado, para quien sea el propietario, ¿no? Y creo que ha habido una parte, obviamente, del capitalismo, que el capitalismo como base es crear riqueza para uno mismo y si luego creas riqueza alrededor, pues genial. Pero esto ya va cambiando cada vez más, porque lo que nos damos cuenta es que esto no es sostenible a largo plazo. Entonces, yo creo que ha habido una época donde se ha visto muy claro que justamente tener objetivos sostenibles es lo que va a hacer cambiarnos a nosotros. De hecho, ha habido un cambio cultural. Nuestra generación es la que está mucho más involucrada en estos temas
a comparar con generaciones quizá más mayores, como mínimo a nivel concepto, ¿no? Los jóvenes cada vez piden más trabajar en empresas sociales, por ejemplo. Entonces, yo creo que faltaba un poco este cambio cultural y generacional para poder dar apoyo a un tipo de empresa que ya se identifican cuando antes quizá no se identificaba tanto y quedaban mucho más diluidas o con apoyos mucho menos claros, ¿no?, de parte de la sociedad. Yo lo veo así. Amaya, Isa. Bueno, yo realmente creo que, como dice María, la cosa poquito a poquito va cambiando. El concepto de ser rico es tener dinero, creo que ya va pasando a tener, ¿no?, riqueza. No significa solamente tener dinero, sino trabajar y estar y dedicar tu tiempo, ¿no?, el tiempo que tienes, que es uno de los valores que tenemos, en cosas que te nutran personalmente, ¿no? Y yo creo que cada vez más ¿no?, ya no son las empresas, sino que son el perfil de los trabajadores y de las trabajadoras que no quieren dedicar, ¿no?, el tiempo solamente a proyectos de terceros, sino a proyectos en los que yo me sienta bien, donde estoy trabajando de lo que me gusta y encima si puedo aportar, ¿no?, a mi entorno y a la sociedad, pues mucho mejor. Yo creo que no es que las empresas cambien, creo que los que estamos cambiando, en decirlo así, somos los que vamos subiendo con nuestro día a día, con la vida frenética que llevamos. Esto no nos convence, ¿dónde me voy a meter? Entonces, a partir de ahí hay una reflexión personal y del crecimiento personal. Creo que las empresas deberán cambiar. Amaya, ¿quieres cerrar? Estoy de acuerdo con Isabel. Es como, por un lado, creo que ha habido antes miedo, ¿no? Como que si eres una empresa social, eres ONG, eres trapero de más, si no ganarás dinero y se aprovecharán de ti y tal, eso ya se está viendo que no es así. Entonces, digamos, ese miedo orgánico. Y luego también pasa lo que dice Isabel, los trabajadores dicen, a ver, yo te voy a dar mi tiempo. Realmente es lo más importante de mi vida. Así, a la empresa, ¿no?, ONG o lo que trabaje. Entonces ya la gente empieza a pedir algo más que un sueldo. Y yo creo que las empresas se dan cuenta que para tener a gente buena tienen que tener más que un sueldo. Que eso no es suficiente. Y eso, aparejado, que ya hay menos miedo al que tener un lado social no significa que no vayas a ganar dinero o lo que sea, pues creo que va encaminando poco a poco. Y también, como dice María, creemos que el modelo ochentero, Gordon Gekko, Wall Street, estamos viendo que no funciona para nadie. Entonces, bueno, yo no sé, yo soy muy optimista. Yo creo que de aquí hasta que nos jubilemos nosotros, que faltan muchos años, vamos a ver un giro importante y que la empresa que no tenga un lado social se quedará atrás y tendrá que renovarse o morir, creo yo. Genial. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido súper interesante. Yo estaría 2 horas más hablando con vosotras. Porque Cuando quieras llegar. Este tema, para bien o para mal, da para muchísimo. Y bueno, también veo que hay muchos puntos en común entre vuestros proyectos. Y bueno, estas Crec Talks también son para que os conozcáis y podáis colaborar y crecer juntos, que al final coworking también es esto. ¿Vale? Así que sin más, si queríais añadir algo, Isa. No, que muchas gracias por la oportunidad, que también al final estáis totalmente invitados a venir a Synergics, a ver el entorno, a conocer y realmente también a implicaros, ¿no? Porque más allí de estar en el CREC o en otro coworking, si queréis aportar, está también el proyecto colaborador dentro de Synergics, ¿no?, que te puedes unir a cambio de unas ciertas horas de retorno
al año. Puedes unirte y ver los servicios, conectarte con la comunidad y demás. También súper interesante para dar a conocer vuestros proyectos. Y lo que decíamos, para abrir mirada tanto de los cotrabajadores, cotrabajadoras que tenemos, como de las entidades y el entorno social. Por lo tanto, María, también encuentro ahí un punto de conexión, ¿no? Tenemos proyectos que a lo mejor están interesados también en hablar con vosotros. Por supuesto, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. Adeu. Adeu.